Y entonces comenzamos con la clase número 3 del libro de Génesis, la historia patriarcal. Aquí vamos a hablar entonces, como les mencionaba, mucho acerca de lo que ya significa en sí la historia misma. Ya aquí no hay teorías, aquí no hay supuestos, estos son acontecimientos que sí sucedieron. Ahí les puse, cierto, al comenzar la historia de Abraham, el escritor inspirado deja atrás la historia primitiva de la raza en general para relatar la de una familia. Aquí reúne los recuerdos que se conservan de los grandes antepasados de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Vamos a tratar de alcanzar a llegar a José. Ese es mi objetivo. Todos ellos se destacan como hombres que oyen la voz de Dios y la obedecen. Todos sus momentos están señalados por la intervención divina. Ahora, el gran propósito de Dios al elegir las personas que hoy día vamos a estudiar esta cierta descendencia es finalmente formar a un pueblo que lleve a cabo su voluntad en la tierra. Recordemos, estudiamos la semana pasada hasta el diluvio, y después del diluvio, cierto, lo que pasó con Noé, que nuevamente se volvieron a corromper los hijos. Por lo tanto, Sí, pues, aquí comenzó una nueva generación, una nueva historia. Y ahí ya comenzaron a tener hijos. Y es aquí donde Dios comienza a llamar a hombres para que cumplan su voluntad y sea el medio de cumplir el plan de salvación para ellos. Este periodo patriarcal comienza alrededor del año 2000 antes de Jesucristo, ¿cierto? Sí, pues. Y dura más o menos 3 siglos este periodo. Por lo tanto, vamos a analizar algunos aspectos importantes o específicos de esto. Por supuesto, vamos a comenzar con la historia de Abraham, que tenemos que recordar que desde un principio la Biblia, y usted va a leer Abraham, sin la H, ya antes era Abraham. Así es como se llamaba antes, y Dios después le cambió el nombre a Abraham. Pues bien, el llamamiento de Abraham, ahí dice, según Alejandro McLaren, le puse este comentarista, es el acontecimiento más importante en el Antiguo Testamento. Aquí, en esta parte de este libro, es donde se pone en marcha ya de lleno la obra de la redención que se insinuó en Génesis 3:15, el mismo versículo que Dios le dijo de que la mujer va a golpear en el calcañar, esa misma promesa que no resultó después de eso, que la gente se corrompió, que tuvo que venir el diluvio, bueno, y que en Noé algo se cumplió, pero aquí ya en aquí con Abraham comienza este plan de redención. Entonces, los primeros 11 capítulos que hemos estado estudiando de Génesis, Dios demuestra que se relacionaba con la humanidad en general, pero sin hacer distinción entre ninguna raza. Tanto la gente antediluviana, ¿cierto? Antes de que estaba, como hasta el episodio de la Torre de Babel, ponen en relieve que a pesar del progreso material y el nacimiento de las civilizaciones, el hombre siempre fracasaba moral y espiritualmente. Por lo tanto, hasta ese momento, Jehová había puesto la mirada sobre distintos individuos. Ya eran los medios apropiados. Voy a mutear a alguien. ¿Alguien está desmuteado? No sé quién es. el pastor. Ahí se muteó, ¿no? Sí, se muteó. Entonces, a pesar de que cierto había llamado constantemente a distintos hombres, siempre fracasaban moralmente, espiritualmente. Entonces, Dios había puesto su mirada en distintos personajes para conservar la simiente de la mujer, que es la promesa de 3:15, de Génesis 3:15. Entonces, ahora cambia sus métodos. Aquí Dios ya, a partir de esta historia de Abraham, cambia sus métodos y llama a un hombre para fundar la raza escogida
a través de la cual llevaría a cabo la restauración de la humanidad. El espacio del libro de Génesis concede a este paso, demuestra bastante importancia, ¿cierto? Porque los 11 capítulos primeros abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos después trata sobre los comienzos de la nación escogida, del cual vendría el Redentor, todos los otros capítulos. Entonces Abraham es este personaje importante del Génesis y de hecho uno de los más importantes de la Biblia entera. Moisés, el escritor, dedicó 11 capítulos a lo que aconteció antes de Abraham, mientras que 13 capítulos completos se refieren exclusivamente a la vida personal de Abraham. Entonces, vemos aquí que Dios usó a Abraham para fundar tanto la familia de Israel como la fe de los hebreos. Ya hay las tres grandes religiones más importantes o más grandes, digamos, reconocen a este hombre como el padre de la fe. El judaísmo, ya los judíos siempre mencionan a Abraham. El cristianismo y también el islamismo. El islam también reconoce a Abraham como el padre de su fe. Entonces, en efecto, la Biblia declara que el pueblo elegido no se refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Es decir, que el padre espiritual de todos los creyentes en sí es Abraham. Él es el padre, por eso usted cantó alguna canción, el padre Abraham tenía muchos hijos. Bueno, porque Abraham es el padre de la fe, también lo habla en el Nuevo Testamento. Solo a Abraham se le llamó el amigo de Dios. O sea, Abraham tuvo una relación muy estrecha con Dios, por eso su historia abarca 13 capítulos. Yo creo que es el único hombre de la Biblia que se abarcan tantos capítulos en solamente su historia. Aquí no estamos hablando como Pablo, que Pablo, claro, tiene hartos libros, pero porque él escribió libros. Aquí estamos hablando que cuenta la historia específica de este hombre, de sus generaciones, de lo que él vivió, de su descendencia. Entonces, es importante y no podemos no estudiar el libro de Génesis sin estudiar la vida de este hombre. Entonces, Dios llama, ¿cierto?, a Abraham, y así es como comienza el capítulo 12, y la familia de Abraham, y probablemente Abraham mismo, prestaba culto a varios dioses, ¿ya? Pero sin embargo, las escrituras insinúan que aún así tenían cierto conocimiento de Jehová, como hablando de su llamado antes de conocerlo. Entonces, Abraham en su vejez envió a su siervo a buscar entre ellos una esposa para Isaac, su hijo. Esa historia la vamos también a estar. Entonces, su motivo siempre era religioso. Él quería tener una nuera que adorara a Jehová. Entonces, en medio de esta idolatría universal que existía en aquel tiempo, Dios se manifestó a Abraham llamándole a una vida de fe y de separación. Las promesas personales de Dios hechas a Abraham son bastante interesantes, ya que Abraham sería famoso y sería reverenciado, no por su propia virtud, sino por el favor de Dios, cuando Él le dice, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Entonces Abraham tenía la responsabilidad de ser un cauce de bendición a otros. Tú serás de bendición a otros. Y es bastante como esto, ¿cierto?, nos recuerda o nos hace este análisis de que cuando Dios llama a alguien para ser famoso, para ser conocido, para ser reconocido, pero finalmente cuando Dios llama a alguien para bendecirlo, eso es para bendecir a otros. Eso es para alcanzar a otros. Dios no le interesa y no tiene temas con la fama o con ser conocido, a él no le importa eso, pero si él lo va, si él lo hace, siempre va a ser para beneficiar a otros. Entonces, finalmente Dios promete
bendecir o maldecir a los hombres según la actitud que tuvieran hacia Abraham. ¿Se da cuenta de esto? Y lo dice acá este capítulo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esas son promesas que Dios le hacía a Abraham en su llamado. Y así Dios le protegería a este hombre. Entonces, y ahí yo anoté, ¿cierto? Promesas trascendentales que Dios le hace a Abraham en medio de este llamado. Y es que él iba a heredar, ¿sí?, la tierra de Canaán. Fue una de sus primeras promesas importantes. Fue otro que llegaría a ser una gran nación. Aquí, ¿cierto? Le prometió que iba a implicar que la población creciera más allá, hija, creciera más allá de lo que él podía imaginar, o sea, una población numerosa. Y también le prometió que por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían benditos. Y esta es una promesa mesiánica. Entonces, es interesante ver y analizar que esto, ¿verdad?, son promesas que Dios le dio a partir de su llamado. Entonces, Dios sometió a Abraham a pruebas en medio de esto. Él le hace este llamado, él le da estas promesas, y es ahí donde la vida de Abraham comienza a ser expuesto a ciertas pruebas que Dios hace a Abraham. Y Dios aquí en su llamado le dice que tenía que dejar la idolatría, tenía que dejar lo que su familia creía y que tenía que comenzar a tener una comunión con Dios. Entonces Dios le dice a Abraham que dejara a su familia, que dejara, ¿cierto?, lo que él estaba acostumbrado, la vida de comodidad, que dejara de tener la idolatría en su casa, en su familia, y que comience a separarse para Dios. Y aquí nosotros tenemos que hacernos una reflexión porque hay dos cosas y que nosotros podríamos pensar en este tiempo. O nuestra fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de nuestra fe. Porque nosotros tenemos, y la escritura nos dice que si bien nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y uno dice, no tenemos que vivir como ajenos, no juntarnos con nadie. No, para nada se trata de eso. Al contrario, nosotros tenemos que inmiscuirnos en todo lo que pasa en esta sociedad, pero sí tenemos que tener cuidado. Si las cosas del mundo nos convencen más a nosotros de lo que nosotros convencemos a ellos de lo que creemos. Y esto es lo que Dios le dice a Abraham, pues, le dice, ya pues Abraham, yo te llamo, yo te estoy escogiendo, entonces tú ahora tienes que dejar esa vida y idolatría y seguirme. Estudiaba y leía mucho porque Abraham en sí es como comparado con el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, porque él salió, Dios le dijo, tienes que salir, tienes que dejarlo todo, pero él salió sin saber a dónde iba, tal cual como Cristóbal Colón cuando dijo, voy a ir a descubrir nuevas tierras, pero no tenía idea cómo era, dónde era, no sabía si el mundo era redondo, cuadrado, no tenía idea de nada. Bueno, lo mismo le sucedió a Abraham. Abraham, Dios le dice que se dejara su casa, su familia, pero él no sabía a dónde iba, qué es lo que le acontecía, qué es lo que iba a pasar, dónde iba a llevar a su familia. Tenemos que pensar que Abraham no se fue solo. Él se fue con su familia, él se fue con siervos, él se fue con gente a su cargo y se los llevó a nada, porque Dios no le dijo, mira, ándate a ese lugar, ahí van a vivir, ahí. Dios no le dijo nada. Dios le dijo, deja tu casa, deja tu familia y punto. Entonces, aquí él tenía que confiar incondicionalmente en Dios. Pero pareciera que al principio la obediencia de Abraham fue parcial. Y vamos a ver, ¿cierto?, algunas de las... Okay. No puse la primera prueba. Bueno,
Sí, no la puse. Pero la primera prueba que Abraham fue sometido, ¿cierto? Fue cuando Dios le dice, deja tu casa, deja tu parentela y que lo siguieran, sin saber a dónde iba, sin saber a dónde ir, a dónde, o sea, qué es lo que iba a pasar con él y con su familia. Él simplemente tenía que salir y comenzar a caminar. Ahora hay que pensar, eh, a él le costó porque cuando él fue llamado, aparentemente él no abandonó del todo la idolatría. Se llevó consigo a Taré, que era uno de sus familiares, se llevó consigo a su padre. Entonces, y al llevarse a su padre, se llevaban también caravanas que hacían culto a la diosa lunar, a la diosa lunar, que era lo que ellos creían. Entonces, finalmente, claro, Abraham dijo, ya, yo me voy y todo, pero aún así se llevó algo. Y es un poco cuando también quizás en alguna medida estamos conociendo a Dios o no conociendo, sino muchas veces uno está interiorizándose cada vez más en la relación con el Señor, pero siempre hay algo que uno cuesta renunciar del todo, como que está el pecado regalón, que lo tenemos ahí guardadito en el corazón y no lo queremos soltar ya, pero si esto no más, pero si no me hace tan mal, no le hago daño a nadie, le hacemos cariñito ahí a lo que sabemos que tenemos que dejar. Bueno, Abraham hizo algo parecido. Entonces hizo todo un recorrido, ¿cierto? Llega a un monte llamado, me parece, la encima de More, no me acuerdo muy bien si More era como se llamaba. Entonces ahí había un centro de adivinación, idolatría. Todo lo que estaba siendo rodeado en ese tiempo era idolatría. Después del diluvio, después de la descendencia de Noé, la gente volvió a corromperse y caer en idolatría. Y es aquí cuando Dios llama, ¿cierto?, a Abraham para nuevamente volver a tener una relación con el hombre. Entonces, soltar la idolatría de la vida de Abraham no era completamente fácil. Pero Dios ahí es donde se le aparece asegurándole nuevamente su presencia y confirmándole eh, que iban ellos a heredar Canaán. Esa fue una de las primeras promesas, ¿cierto? Dios ahí se lo confirmó. Entonces, cuando Abraham fue obediente, Dios le confirma esto y ahí Abraham le construye un altar de manera pública a Jehová. Y él le dice que donde quiera iba a levantar su carpa, iba a edificar un altar para adorar al Señor. Una de las segundas pruebas que Abraham tuvo que enfrentar, y es también todo esto está en el capítulo 12, si usted lo va a ir siguiendo con la escritura, Abraham comienzan a pasar hambre. Ellos fueron alejados de su tierra, de todo lo que conocían, y llegó el hambre, po. Entonces, y aquí vino el tema de fe de Abraham, porque Dios lo llamó, lo sacó, pero chuta, ¿qué voy a hacer? Entonces a él no se le ocurre nada mejor que tratar de ayudar a Dios, tratar de darle una mano a Dios en esto. Entonces, Dios no le mandó salir de Palestina, pero aún así Abraham lo hizo y se fue a Egipto. Aquí en el capítulo 12 nos relata la historia en que Abraham se va a Egipto y llega a donde Faraón. Y mire lo que hace Abraham. Abraham le dice a su esposa Sara, oye, no digamos que eres mi esposa, digamos que tú eres mi hermana, porque si saben que eres mi hermana, me van a matar, pues no me van a ayudar de la manera en que a lo mejor yo necesito en este momento. Entonces hace que Sara, su mujer, mienta para que Faraón no le hiciera nada y al contrario, le dieran asilo, le dieran comida, le dieran ovejas, y fue lo que sucedió. Entonces, el faraón se embeleció de la belleza de Sara y donde vio que era la hermana, él puso sus ojos en Sara. Entonces, vemos aquí que Abraham, él no solamente dudó por incredulidad, sino que él tropezó en pequeñas cosas. Y uno podría pensar acá, porque Sara a esta altura del partido, ella ya tenía 65 años de edad. Recordemos que ella vivió alrededor de 130 años. Entonces aquí él ya estaba en la mitad de su vida. Y uno podría pensar, imagínense, a los 65 años esta mujer
era considerada muy atractiva a los ojos de Faraón, que hizo que Abraham hiciera esta mentira para que se fijaran en ella, en su hermosura. Entonces, Abraham no edificó un altar en Egipto, pues no dijo lo que iba a hacer, voy a edificar altar a Jehová donde quiera que acampe. Aquí no lo hizo, no edificó, sino que engañó al faraón, y Dios se enojó tanto que trajo una plaga a Faraón. Y ahí Faraón dijo, oye, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me engañaste diciéndome que tu esposa era tu hermana y me has hecho aquí que Dios traiga su furor sobre mí? Y sucedió todo un episodio. Yo estudiaba esto y yo le hablaba a Andrés porque hay otro episodio muy similar con Abimelech. Y yo decía, oye, pero entonces aquí Abraham mintió y este se acostó con su esposa. Pero no, Abimelech no, porque Abimelech tenía buen corazón y Dios no lo permitió. Pero aquí en este caso, según el relato, y por lo que Dios se enojó tanto con Faraón y mandó estas plagas, porque sí tomó a la esposa de Abraham. Entonces, uno podría pensar, Abraham mintió hasta tal grado que entregó a su esposa. Él sale humillado, dándose cuenta de que Dios es Dios y que Dios es santo. Entonces, aquí le fue bien a Abraham en el sentido de que se aumentó su ganado a causa de Egipto. La egipcia Agar, ¿cierto? Se fue con Abraham en este episodio, es donde se lo lleva, pero aquí es donde él aprendió cuán peligroso era alejarse de Dios cuando vinieron estas plagas y todo lo que sucedió. Entonces, al igual que, de hecho, en capítulos más adelante, en el capítulo 20, vamos a encontrarnos con este episodio que les relato, de que también habla de que eran hermanas, pero Dios demostró su fidelidad. Y aún así, Dios trajo juicio sobre los que amenazaban el plan divino de que Sarai fuera la antecesora de Israel. Entonces fue una prueba para Abraham que en realidad no la cumplió. Y la tercera es la contienda sobre los pastos, cierto, que tuvo con su sobrino. Lot, el sobrino de Abraham, le había acompañado desde su partida. Cuando Dios le dijo la primera vez que saliera, aquí lo acompañó Lot, y al igual que su tío, Lot había adquirido gran cantidad de ganado y de siervos. Pero aquí, conoce usted la historia, se produjo una pelea porque ambos tenían demasiados pastores, ambos tenían demasiados ganados. Y entonces comenzaron a haber desorden, comenzaron a pelear entre ellos, se hacía difícil encontrar agua, se hacía difícil encontrar pastos para ambos, y a Abraham le pareció mejor separarse antes de que pelear. Y ahí es cuando él le dice, ¿cierto?, que se separen, que le elija la tierra, que eligiera el lugar que él prefería. Por derecho, por antigüedad, Abraham podría haber escogido primero su parte del terreno, pero él permitió que su sobrina eligiera. Y él demuestra quizás en esto un acto de generosidad, ¿cierto?, de que este hombre ya estaba comenzando a vivir por fe, de que ya no estaba viviendo según lo visible. Mira, acá están más verdes los pastos, acá mis ovejas se van a alimentar, acá hay más desierto. Pero ya que Abraham, con lo que había pasado con Faraón en Egipto, él estaba entendiendo que él ya no dependía de lo que veía, sino que estaba dependiendo de la fe en Dios, en las promesas que Dios le hizo en su llamado. Entonces, Lot, sabemos, escogió guiándose por las apariencias, pero Abraham lo dejó ir, dejó que fuera al lugar que él había decidido, y finalmente vemos después, ahí en la historia más adelante, que Lot llega a los lados de Sodoma y de Gomorra. Finalmente su elección, que quizás había sido lo más bonito, pero fue lo que lo llevó a ese final tan triste y tenebroso de su vida. ¿Qué es lo que quizás nosotros podríamos analizar? De pronto queremos escoger lo que nos causa placer, lo más bonito, lo que es más entretenido, el camino más fácil. Finalmente, y los seres humanos somos así, ¿saben? Escogemos el camino más fácil para todo, pero a la larga ese camino fácil, ese camino que creemos que es de color de rosa, es lo que nos lleva a lo más doloroso. A veces los caminos son difíciles, son de recorrer, son más complejos, más desérticos, como le pasó a Abraham, pero cuando hay una promesa de Dios detrás de todo eso,
sabemos que aunque por mucho que sea difícil y nosotros confiamos en lo que Dios dijo que haría, ese final sí que será finalmente el final de pastos verdes que nos traerán la saciedad a lo que tanto necesitamos. Aquí entonces vamos a la parte de Agar y de Ismael. Esto es en el capítulo 16. Esta historia también, ¿por qué la quise tocar? Porque marca un precedente muy importante en la vida de Abraham y en general hasta el día de hoy. Sigue sucediendo a causa de eso las guerras que suceden en Israel, es causa de esto, pero también nos enseña muchísimo acerca de qué pasa cuando nosotros queremos adelantar los procesos de Dios. Una de las pruebas más difíciles que tuvieron que soportar Abraham y Sara fue la larga demora antes de recibir un hijo. ¿Por qué creen ustedes que Dios tardó tanto tiempo en cumplir la promesa? Porque el Para pueblo preparar, pecaba. para preparar el corazón de Abraham y de, y de Sara. Y de Sara. Pero preparar su corazón ¿para qué? La confianza en que ya ¿Ya? no tenía que, no dependía de, porque aquí a final de cuentas ellos trataron de ayudarle a Dios, pues. Entonces aquí no era porque realmente estaban poniendo su confianza en Dios y también para confiar que los tiempos de Dios son perfectos, que Él ve cuando quiere mandar las cosas y cuando no, aunque uno quiere que sea al tiro ya, ¿no es? Aquí fueron 120 años nomás. ¿Alguien más? Algo Sí. poco, hoy que me tengo esperanza. 120 años, Nico. ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación? ¿Sí? ¿Algo que se iba a hablar, no? Sí, yo había dicho que los dejó así porque igual ellos eran tan desobedientes y como adoraban igual a otros dioses, todavía no veía a Dios que eran correctos delante de sus ojos. Dios se demoró en cumplir esta promesa. Él les dijo, ¿cierto? Que se iban a multiplicar, que iban a ser como los granos de la arena, que como las estrellas del cielo. Inmensa, inmensa, inmensa su generación. Pero Dios tardó años en cumplir esto porque Él quería que ellos supieran que el cumplimiento de esa promesa no era el resultado de esfuerzos humanos, sino de pura gracia, que iba a ser un milagro. Por lo tanto, fíjese que Dios los hizo esperar, sí, para que ellos aprendieran a vivir por fe, para que ellos confiaran en que no importara el tiempo que iba a suceder, si Dios lo dijo, lo iba a cumplir. Pero Dios, en este relato, lo que quería era encargarse de que se entendiera con todas sus letras de que aquí no había nada humano, de que en tener un hijo, porque uno podría decir, ya le prometió un hijo, pero un hijo lo tiene cualquiera, uno va y hace tratamiento, uno va y no sé, y la hormona y qué sé yo, y algo sucede. Pero Dios quería decir aquí con todas sus letras de que no había absolutamente nada humano y nada natural en el cumplimiento de este milagro. Por lo tanto, pasaron 10 años que ellos estaban en Canaán y no tenían hijos, po. Se les había dado la promesa, ¿qué pasó? No estaba sucediendo nada, Sara no se veía un atisbo de embarazo. Entonces aquí es donde Sara trata de ayudar a Dios para que se cumpla la promesa. Y aquí yo siempre digo, aquí en Sara yo veo fijamente el carácter de las mujeres, de que nosotras queremos manejarlo todo, de que nosotras queremos tener el control de todo, si no, es que si no resulta, así hay que hacerlo, de esta forma, y tratamos de enmarcar las cosas. No digo todas las mujeres, pero generalmente las mujeres, cuando vemos que no se están dando ciertas cosas, tratamos de buscar las opciones o de pensarlas. Nosotras pensamos las miles de soluciones. Y fue lo que le sucedió a Sara. Sara, habían pasado 10 años, pues ya, pues, pucha, Dios dijo,
Dios lo prometió, Dios lo anunció, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, qué dijo otra vez la mujer? La mujer, pues, ¿qué es lo que sucedió? 10 años, no pasa nada, no hay hijos, no tengo ni un retraso, no tengo nada, ni un susto he pasado de embarazo, ni una sola cosa. Y ahí es donde viene esta gran idea. Según la ley mesopotámica de aquel entonces, una esposa estéril podía dar a su marido su sierva como mujer y así reconocer a los hijos de esa sierva como hijos del matrimonio. No es que este hijo fuera de la sierva, no, no, no. Yo tengo una sierva, yo, Roxana, tengo una sierva que se llama, no sé, Filomena. Filomena es mi sierva y Filomena tiene una hija con mi esposo, porque eso era legal. Pero esa hija no es de Filomena, esa hija es mía y de mi esposo. La ley eso dictaba, este hijo no era de Filomena, aquí este hijo no era de Agar, era del matrimonio. Así era y así funcionaba la ley en ese tiempo. Entonces, Abraham, nuevamente en este momento de incredulidad, cede al plan de su esposa Sara, Sarai en aquel tiempo. Acuérdense que Sarai, antes de cambiar el nombre, pero sus consecuencias fueron funestas. O sea, nació este hijo, ¿cierto? Ismael, y había en la relación envidia, roces. Agar comenzó a reaccionar ante el trato duro de Sara, porque Sara, y aquí también yo veo harto, uno podría pensar, mira, Abraham, el hombre de Dios, Sara, la mujer de Dios, pero eran hombres y mujeres con carácter, con sentimientos, con todo lo que eso conllevaba. Por lo tanto, Sara, a ver que su sierva tuvo un hijo y que Abraham seguramente pasaba tiempo ahí con el hijo, ¿cierto? Y le preguntaba a Agar, ¿cómo está el niño? Sara empezó a tener celos, envidia y comenzó a tratar mal a esta sierva. Entonces, ¿qué sucede? Que esta sierva se arrancó, se fue, estaba cansada de estos tratos, pero Dios le mostró a esta mujer que él la consideraba digna de su atención. De partida, esta mujer hizo lo que la ley le exigía que hiciera. Ella pertenecía y ella obedeció órdenes, esta mujer. Por lo tanto, él vio su angustia y cuando esta mujer intentó escaparse, intentó irse, Dios envía un ángel, el ángel de Jehová menciona la Biblia, para consolarla y para salvarla de esta insensatez de querer irse. Entonces, Agar quería evitar, ¿cierto?, la disciplina, el yugo de lo que Dios le estaba viendo, pero ahí es donde Dios se encuentra con esta mujer y le dice, no, devuélvete a tu señora, porque tú vas a tener este hijo y la descendencia va a ser numerosa. A pesar de que este hijo no era el hijo de la promesa, Dios sí iba a ser de esta descendencia numerosa. Y ahí es donde Agar, ¿cierto? Por este encuentro que tuvo con el ángel de Jehová, le pone a su hijo Ismael, que significa Dios oye. Entonces, es porque ella necesitaba recordar que Dios había escuchado su angustia, su aflicción, a pesar de que esta era una mujer egipcia. Ahí vemos que, bueno, llega este hijo, Ismael, Dios oye, pero él siempre fue, y ahí lo puse un poquito, fue caracterizado como un hombre fiero, como un asno salvaje. Él era una comparación muy apropiada para caracterizar a Ismael y a todos sus descendientes, que en la actualidad son los árabes. Y usted puede saber, ¿cierto?, que todas las guerras que han sucedido y muchas guerras entre pueblos judíos son con ellos. Entonces, estos hombres, la descendencia de Ismael, a través de los siglos,
y a través de los años son nómadas que están en el desierto. Ellos son rebeldes, ellos aman su libertad, no se sujetan absolutamente a nadie, están dispuestos a pelear con cualquiera y ellos se lanzan sobre los viajeros desprovistos, ¿cierto? Para asaltarlos, para secuestrarlos, para matarlos. Entonces, son una descendencia bastante dura, bastante difícil en este aspecto. Y esto fue causado porque Sara, ¿cierto? Y Abraham dudaron de la promesa y quisieron adelantarse en esto. ¿Qué enseñanza usted puede sacar de este episodio? Dígame usted, ¿qué enseñanza usted saca de este Que episodio? La debemos, mala, Alguien estaba hablando, nomás Daniela parece, ¿no? que las malas, no, que nosotros no debemos tomar decisiones por nosotros mismos, que debemos esperar en lo que el Señor nos promete, porque después nos trae consecuencias todas las malas decisiones que nosotros hagamos. en mi caso es como algo similar, porque nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros en el día a día, sino que también van a afectar a nuestras generaciones, porque esto pasó hace muchos años y esto hasta el día de hoy sigue teniendo sus consecuencias. Exacto. Exacto, yo ahora uno puede pensar, ya, pero es que ellos esperaron años, sí, pero tenemos que considerar que ellos vivieron muchos más años que nosotros. Dios hoy en día no nos va a hacer esperar 30, 40, 50, 120 años para que su promesa sea cumplida. Pero sí en ocasiones hay procesos que tenemos que esperarlos. Entonces, hay respuestas de Dios que van a llegar inmediatas, que van a llegar en un corto plazo, pero hay otras promesas del Señor que van a llegar en el periodo necesario. Y muchas veces, no solamente porque Dios se demore en la promesa, sino porque muchas veces no aprendemos nosotros, porque no entendemos, porque no dejamos, porque no soltamos, porque no renunciamos lo que tenemos que renunciar, porque no dejamos de hacer lo que hacíamos, porque no cambiamos nuestros estilos de vida, porque no renunciamos a aquello que nos ha perseguido durante años, maldiciones, pecados ocultos, no las renunciamos. Por lo tanto, no es que a veces solamente decimos que Dios no responde, Dios se demora, pero muchas veces también sucede que no hemos aprendido lo que debemos aprender. Y como en este caso les hablaba, Dios quería enseñar fielmente que aquí no se iba a tratar de nada humano, de un milagro netamente de Él. Pero en la ansiedad del ser humano, ¿cierto? Muchas veces comenzamos a tomar decisiones, caminos más cortos. ¿Qué sucede cuando se nos acaba la plata? ¿Qué es más fácil? Endeudarnos, es mucho más fácil hacer negocios medios truchos, no sé, hacer cosas indebidas, total así, sacamos plata más rápido, siempre es más fácil hacer las cosas más cortas. Pero ¿cuál es el fin de aquello? Entonces, es la importancia. Hoy en día yo veía, uno podría decir, pucha, el matrimonio, yo tengo compañeras que creen mucho en el tema de esas cosas del esoterismo, la brujería, no sé, cosas de las energías. No, es que hay que hacer no sé si pacto, no sé cómo le llaman, pero hay que hacer cosas para que cambie la actitud. Entonces, finalmente uno se pone a pensar, siempre es más fácil creer en las cosas así que creer en que Dios puede hacer algo, que va a ser en su debido tiempo, pero uno busca soluciones visibles, uno busca soluciones tangibles, soluciones que nosotros podamos palpar. Yo quiero decir algo, pastora, acá, Paulina. Dígame. Yo me siento súper identificada con esto, porque a nosotros nos pasó con Héctor que en la iglesia muchas hermanas que eran intercesoras, qué sé yo, nos decían, ustedes van a tener un hijo, el Señor les va a dar un hijo. Y yo no lo creía por el tema de la esterilidad de Héctor, y después la pastora nos profetizó 2 veces, así con fecha, todo, y yo tampoco, yo seguía sin creerlo. O sea, cuando a mí la pastora me dijo, usted, el Señor le va a dar su hijo en tal mes, usted va a saber que va a estar embarazada, qué sé yo, porque el Señor lo va a mandar, etcétera, etcétera. Yo ese día, imagínense, salí a la iglesia y dije, nah, imposible. Y de hecho con Héctor, cuando pagaron los 10%, yo le dije, ya, hagámosle una inseminación artificial.
destinemos esta plata para eso, para nuestro hijo, imagínense. Y cuando íbamos a hacerlo, yo me empecé a sentir mal y ya supe que estábamos embarazadas. Entonces, yo me siento identificada porque yo no creí, yo no esperé su tiempo. Y el Señor me dio una bofetada gigante en la cara. Eso quería contarle. Sí, bueno, ahí hay una experiencia, ¿cierto?, de lo que se trata de esto. Finalmente, como bien lo cuenta ella y en muchas otras cosas más, nosotros tenemos que ver que cuando Dios dice algo lo cumple, pero no en el tiempo que nosotros creemos o en la forma que creemos. Que siempre nosotros planeamos, ah, así va a ser, pero a veces los milagros no son como nosotros los planeamos. Y bueno, esto sucedió, ¿cierto?, con Agar y el nacimiento de este hijo, que como decía también Nicole, hasta el día de hoy se ven las consecuencias de aquel acontecimiento. Después de una gran espera, sufrimiento y medios tiempos, es donde llega el nacimiento de Isaac. Y aquí, en el capítulo 21 en adelante, ahí cierto puse Jehová premió grandemente la fe que tuvo Abraham a través de los 25 años de su peregrinaje a Canaán. 25 años caminando solamente para llegar recién a la promesa de un inicio. Dios le dijo su primera promesa: yo voy a darte por heredad todo Canaán, pero 25 años se demoró en caminar y llegar a esa tierra. Entonces también intervino milagrosamente para darle un hijo. Y ahí es donde nace Isaac, ¿cierto? Se pone el nombre a este pequeñito que parecía como un reproche. Cuando viene el ángel y le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo, y recordemos el episodio hablaba de que Sara estaba lejos escuchando y que Sara se ríe. Y esta risa incrédula, ¿cierto? Le da un nuevo significado al nombre de Isaac, porque ya no fue por una risa de incredulidad, sino que una risa de alegría por tener el hijo. Sara, ¿por qué yo les mencionaba de que el milagro de este nacimiento Dios quería decir que no tenía que ver con nada humano? Porque Sara era una mujer ya de alrededor 90 años cuando ella tuvo este hijo. A ella se le había detenido el periodo menstrual. Una mujer de 90 años ya no tiene periodo menstrual. Entonces, uno entiende que cuando ya se acaba eso, viene todo el proceso de menopausia y todo lo que eso conlleva, ya no se puede tener un hijo, porque ya no existen los óvulos para poder formar al pequeño. Entonces, Sara había dejado, y de hecho, la Biblia lo dice, Sara había dejado su tiempo de mujer. Ya no dice la regla, el periodo, la menstruación, pero dice, a Sara se le había cesado el tiempo de la mujer. Entonces a ella se le había cortado su periodo menstrual cuando ella queda embarazada. Por eso es que esta intervención divina traía este gran mensaje. Aquí no hay nada humano. De hecho, también en el libro de Hebreos menciona que Abraham, a su edad, él ya no producía, no lo dice tampoco textual, pero el libro dice, él con su edad, con su poca energía y su fuerza, él ya no tenía la fuerza para producir los espermatozoides para fecundar un óvulo. Y ahí dice el texto, pero Dios le dio la fuerza para poder fecundar y que naciera este pequeño. Entonces esto fue algo completamente divino. Dios intervino en el espermatozoide, en el óvulo, en las hormonas, en el útero. Dios intervino en todo el cuerpo físico. Aquí no hablamos de un nacimiento espiritual como Jesús, donde intervino el Espíritu Santo. No, no, no. Aquí sí hubo una relación sexual, pero lo milagroso fue que el espermatozoide fecundó un óvulo que ya no existía. Sara no ovulaba. Entonces, preparó un útero que ya estaba viejo, que ya estaba, digamos, secándose por la edad, pero Dios lo volvió a revitalizar. Y ese fue el milagro de lo que sucedió y tuvieron a este hijo, ¿cierto?
Y esta maravillosa noticia, la alegría que ellos tuvieron, pero la presencia de Isaac trajo otra prueba para Abraham. Y aquí nuevamente está el episodio de Ismael. Él ya tenía alrededor de aproximadamente 16 años y él ya demostraba un carácter bastante fuerte, se burlaba de Isaac. Entonces, aquí es donde Sara, ¿cierto? Molesta, por supuesto, porque este muchacho molestaba a su hijo y porque no concordaba tampoco de esta fe en la familia. Tenemos que entender que su mamá no era de la misma fe, por lo tanto la enseñanza probablemente no había sido netamente de fe a Dios. Entonces Ismael siempre tuvo unas creencias más alejadas a la fe de Dios. Y es ahí donde Sara le pide a su marido que expulse a Ismael, que lo eche. Y obviamente era penoso para Abraham echarlo, pero ¿sabe qué? Cuando uno estudia la escritura, Dios fue el que le dice, y miren, José delante decía a la mujer, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Hazle caso a tu mujer, y lo dice literal. Hazle caso a tu mujer, le dice, ven, si Dios sabe lo que hace, Dios muy sabio. Porque lo que Sara le estaba diciendo estaba en la razón, porque las mujeres somos vivitas y vemos antes de que sucedan las cosas. Lo identificamos lo que va a suceder. Sí, a veces nos vamos para el otro lado, pero las mujeres también ahí, como que notamos ahí los ambientes. Bueno, y Sara le dice, tienes que echarlo, porque está trayendo discordia a la fe y a la familia. Y ahí Dios viene a Abraham y lo consuela diciéndole que si bien de Isaac es donde vendría la descendencia y formaría una nación grande, pero aún así que no iba a dejar a Ismael y que aún también les iba a ser una gran nación, que no lo iba a desamparar. Y es ahí donde Abraham le dice a Agar y a Ismael que dejen la tierra, les da agua, les da víveres para que ellos vayan, ¿cierto? Y busquen su propio camino. Pero en el camino Ismael igual se casó con una egipcia, por lo tanto completamente alejado de todo lo que la enseñanza que pudo haber recibido de Abraham. De hecho, en Gálatas, el apóstol Pablo da una enseñanza muy bella acerca de esto, y él lo habla literal del incidente de la expulsión de la sierva y de su hijo, y hace una alegoría, y se llama la alegoría de Isaac e Ismael, la sierva y la hija. Entonces ahí habla de esto, y la enemistad entre lo que corresponde, y él lo menciona como lo que viene de la carne y lo que viene de la gracia. Agar representa todo el sistema por el cual los hombres procuran salvarse por la ley, y él lo habla, ¿cierto? Y Sara representa la doctrina de la gracia, y Pablo nos menciona como incompatibles entre sí. Agar, ¿cierto? Esta mujer religiosa de dioses paganos, y Sara, que era la que, la fe, la que entiende que esto es por la gracia. Entonces, así como era necesario que la esclava y su hijo fueran sacados para dar lugar al hijo de la mujer libre, así es como nosotros también tenemos que reflexionar que es necesario desechar el sistema de las obras de la carne por heredar la gracia de Dios en nosotros. Entonces, vemos que este joven Ismael se va, y es ahí donde se separan, y no se sabe nunca más de él, pero la historia de Ismael hasta el día de hoy nosotros la hemos escuchado, ¿cierto? En todo lo que ha significado que él haya crecido. Y esa es la historia de Ismael, es ahí donde termina, y netamente comenzamos con la historia de Isaac. Abraham, Isaac. Y vamos a ver aquí que esta historia, les puse ahí, registra 3 tentaciones que Isaac tuvo que enfrentar al abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre, simular que Rebeca no era su esposa en un momento de peligro y reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos. Falló en una de las pruebas, en la segunda,
pero salió victoriosa en las otras. ¿Cuál es la prueba que él falló? Falló porque él también se tuvo que ir a esconder y le dice a su esposa Rebeca que dijera que no era su esposa, que era su hermana, o sea, lo mismo que su papá. La pregunta es, ¿por qué ustedes creen que Dios le permitió ser tentado en la misma manera que su papá? ¿Por qué creen que se repite este episodio? ¿Alguien? ¿Qué creen? No, nos vamos a decir que son por maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Isaac pasa la misma prueba que su papá, po. Lo mismo, le dice a la esposa, mira, dile, ya habíamos visto el episodio de Abraham, ¿cierto? De lo que pasó. Y aquí Isaac nuevamente se enfrenta a lo mismo. Pero ¿por qué Dios permite esto? Dios se lo permitió porque quiso darle la oportunidad de demostrar si dependía de la fe de su padre o estaba dispuesto a confiar él mismo en el Dios que le habían enseñado. Él tenía que aprender esta lección de fe, de consagración, por mucho, y también esto nos habla mucho de nuestros hijos, por mucho en que nosotros creamos Dios y hablemos y le enseñemos a nuestros hijos, tenemos que entender que cada generación necesita aprender por propia experiencia lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas. Nosotros enseñamos, damos herramientas, que es fundamental, pero las generaciones, cada una se tiene que enfrentar a lo que Dios quiere tratar con cada uno y a tener vivencias de fe y de esperanza en Dios, no por la fe de sus padres, sino por la fe propia. Entonces, el mismo temor de un hambre en Canaán que asustó a Abraham, ¿cierto?, en la generación anterior, también por poco abruma a Isaac y lo tentó a seguir el ejemplo de su papá. Pero el Señor se le apareció a Isaac y le advierte que no se traslade a Egipto. Las promesas que Dios le dio eran una repetición que ya habían sido dadas a Abraham. Entonces le dijo, oye, yo voy a hacer crecer la nación, yo te voy a dar la tierra, yo voy a estar contigo. Las mismas promesas de a su padre Dios se las dio a Isaac. Y no es que las heredaba, no es que le heredó las promesas porque es su hijo, no, no, no. No es como cuando uno dice, porque el papá es pastor y el hijo tiene que ser pastor. No, esto no es heredado, hermanos. Si aquí hay un llamado, si aquí hay un ministerio, si aquí hay algo, es que se sigue. Pero no necesariamente todos los hijos de pastores tienen que ser pastores, porque ¿por qué le menciono esto? Porque estos versículos son los argumentos de muchos pastores para heredar el pastorado a los hijos. No es que Abraham, Isaac y Jacob y finalmente de generación en generación. Pero esto aquí sucedió porque aquí hubo una relación personal con cada uno. No necesariamente que los llamados, los ministerios tengan que ser heredados, porque esto sucede dos cosas. Una, que los hijos dan por sentado su futuro, ya voy a ser pastor, entonces no estudio, no trabajo, no hago nada. Sí, este es mi mundo, de partida es un error. Todo hijo de pastor que va a ser pastor debiese trabajar en algo, por lo menos en la vida, porque si no trabaja en nada, si no es empleado en algo, ¿cómo va a poder aconsejar y enseñar lo mismo? Eso es una cosa. Y otra es que si el hijo no quiere ser pastor, pero está esta herencia, se le transforma en una carga. Pasa si un hijo no tiene el llamado a pastorado. Pasa si una generación no es su llamado, no quiere ser pastor, no es lo suyo, quiere ser otra cosa, o a lo mejor quiere ser abogado, doctor, y en esas áreas servir también, pero no necesariamente un pastor. Entonces, pero de que esta parte de que pasó a Isaac, después a Jacob, es lo que se usa mucho como argumento de las herencias, pero esto no es así. Jacob, aquí Isaac, él tuvo que tener una experiencia y un encuentro diferente a lo que su papá había enfrentado. Y si bien en esta prueba se parecía, pero Dios
se le apareció a Isaac y le dijo que no fuera a Egipto. No pasó lo mismo que Abraham fue. Aquí se lo dijo antes y le dijo, estas son las promesas para ti. Por lo tanto, para Isaac era importante y tenía que estar en este momento decisivo si rechazaba la perspectiva de beneficiarse con esta abundancia que había en Egipto, ¿cierto? O para saber y conocer quién era Dios, el Dios que su padre le había enseñado, el Dios que su padre le había mencionado, pero ahora conocerlo personalmente. No por lo que su papá le había hablado, sino que ahora como una relación personal, porque las relaciones son así, directas. Dios es padre, no es abuelo, no es tío, no es primo, tiene una relación directa de padre a hijo con cada uno. Y es lo que sucedió con Isaac. Por lo tanto, si bien aquí pasó por lo mismo, pero Dios lo ayudó a salir de este. ¿Alguien quiere decir algo? De Isaac vienen, ¿cierto?, sus hijos, Jacob y Esaú, y esta rivalidad que existió siempre entre ellos. Rebeca resultó ser estéril. Aquí nosotros vemos que transcurrieron 20 años entre el casamiento de Isaac y Rebeca. Ahora este casamiento, no lo menciono acá, pero este casamiento fue como bien bonito, porque Dios, o sea, Abraham manda a buscar una esposa, perdón, para Isaac y manda a su siervo. Y este encuentro fue como bastante cristiano, por así decirlo, porque el siervo tiene una actitud muy bella. De hecho, usted lo puede leer en el capítulo 24, que es un capítulo bastante largo, pero el siervo va a buscar una esposa que sea una esposa cristiana, por así decirlo, para Isaac. La busca con las cualidades para Isaac, la busca y como que prueba a esta mujer si realmente iba a ser una mujer para el hijo de su amo. Aquí ni siquiera era una esposa para él o una esposa para una de sus hijas, era para la esposa del hijo de su amo, del que lo había enviado. Entonces, hay un matrimonio bien bonito aquí, como le buscan esposa a Isaac. Pero esta mujer, ¿cierto?, era estéril, habían pasado 20 años de que se casaron Rebeca y él, y ahí fue cuando Dios también le concede hijos. Estaba la promesa de que iba a ser una nación grande, y nace Esaú y Jacob. Al igual que el nacimiento de José, de Sansón y Samuel, estos mellizos, ¿cierto?, vinieron después de mucho tiempo de oración y de tristeza. Y aquí es donde a Rebeca se le da la profecía de que estos hijos serían fundadores de dos naciones antagónicas. La nación que descendería del mayor serviría o dependería de la nación que surgiría del más joven. Y esta profecía fue lo que caló toda la vida en estos, porque una nación iba a servir a la otra nación. La nación de un hermano iba a servir a la nación de su otro hermano. Entonces, eso los persiguió durante toda su vida. En este caso, Dios, bueno, estaba la costumbre de aquella época de que se favorecía al hijo mayor. Entonces, obviamente, se daba por entender de que Esaú, porque Esaú fue el que nació primero, y la Biblia nos habla desde que su nacimiento nacieron peleando. Ahí como que ellos nacieron y estaban ahí pataditas el uno con el otro. Y en esa pelea al nacer, el que salió primero fue Esaú, aunque eran mellizos. Pero este era el mayor. Esaú significa velloso, tenía mucho pelo. De hecho, una vez vi una serie así como de Saúl, que tenía así mucha barba, mucho pelo por todas partes. Bueno, eso significa Esaú, velloso. No hay más explicación, mucha creatividad en ese nombre, ¿cierto? Y Esaú fue el antepasado de los edomitas, ¿ya? Entonces, y Jacob significa el que toma por el calcañar,
porque Jacob fue el que tomó el calcañar ese del tobillo. Entonces, como venían peleando, cuando ellos nacen, Jacob le toma el calcañar, el tobillo, y de esa manera es como salen. Estaban ahí peleando quién salía primero. Y ahí es donde se le pone este nombre Jacob. Entonces, no había mucha explicación, salvo que años después, con lo que sucedió después, Esaú interpreta el nombre de Jacob como suplantador. ¿Ya? Porque Jacob lo suplanta. No eran muy creativos, pero eran los significados que les daba. Entonces, Esaú, él era cazador, ya siempre andaba ahí detrás de los animales, era impulsivo, era generoso, pero no tenía dominio propio y no tampoco tenía mucho valor por el tema espiritual. Aquí Esaú es una muestra del carácter del hombre natural, o sea, un hombre buena persona, un hombre simpático, buena onda, pero sin mucha espiritualidad en su vida. Y esto nos habla, ¿cierto?, de las dos posturas que siempre vamos a encontrar en una iglesia. Hermanos bonitos, participantes, que vamos, simpáticos, buena onda, pero que carecen del sentido espiritual, ¿cierto? Y en cambio Jacob era un hombre pacífico, él amaba la vida hogareña, era eficiente en las cosas de su familia, pero sí era mañoso, era muy astuto, siempre que hacía un trato, él era muy, muy astuto a la hora de hacer esto. Pero a él sí le preocupaba mucho el tema espiritual. Por eso es que cuando sucede la venta de la primogenitura, para que los que no saben mucho la historia, cuando recordemos que Saúl era el primero y por ley él debía recibir la bendición de su papá Isaac, él debía recibir esta bendición de la primogenitura. Pero cuando esto sucede, a Jacob le interesaba recibir esto, porque él entendía que la bendición del papá era una bendición espiritual. Él sabía que a través de su papá iba a recibir no una oracioncita nomás, sino que el favor de Dios iba a estar sobre quien el papá bendijera, porque a Jacob sí le importaba aquello. Entonces la venta de esta primogenitura a cambio de un plato de lentejas, que es lo que hace Jacob, o sea, Esaú, ¿cierto? Él salía a cazar, siempre andaba ahí entre los bosques, agotado, llega con hambre, le sirven su platito de lenteja a cada uno, pero estaba tan hambriento y fue cuando Jacob, que era astuto, va y le dice, oye, yo te doy mi platito de lentejas si tú me das tu primogenitura. Y ahí vemos la astucia de Jacob, pero también vemos el poco valor que Esaú le dio a esto. O sea, y hay muchos mensajes que uno va a encontrar lo que cambias por el plato de lentejas, porque un plato de lentejas significó perder la bendición de su papá, y la bendición del papá era la bendición de Dios. Cuando el padre ponía las manos sobre el hijo, el primogénito, en esa bendición iba toda la bendición de Dios sobre la vida. Por lo tanto, cuando vemos que lo cambia así a simple vista, vemos su desinterés en todo esto. En cambio, Jacob sí le interesaba absolutamente lo que el papá le tenía que heredar. Entonces, él desprecia el concepto de esto que tenían sus padres y él incluso se casa con una pagana. Ya él nunca estuvo interiorizado con todo lo que sus padres le habían enseñado de la fe, de las leyes del Señor, de que tenían que casarse mujeres de su propia tierra, sino que él va y busca una mujer pagana para casarse. Por lo tanto, todo lo que nos habla de la vida de Saúl habla de su desinterés en el lado espiritual. Y vemos que Isaac aquí arma todo un complot con su mamá, con Rebeca, para quitarle esta bendición a Esaú y sabe, cuando uno lee este pasaje,
uno ve aquí harta creatividad porque no es solamente que hace pasarse por él, se viste como Esaú, se pone pelo en el pecho, porque bueno, su papá Isaac estaba bastante viejo, ya no podía ver, pero sí tocar. Entonces la mamá, mire, la mamá insidiosa, más las madres nunca tienen que esconderle nada a los papás, las mamás nunca tienen que disciplinar a los hijos y los padres y esconderles cosas, es lo peor. Lo peor, una mamá tiene que hablar alineada ahí con el padre, criar juntos. No hay que hacer alcahuete, como decían antiguamente. El caso es que, ¿qué hace Rebeca? Rebeca viste a su hijo para que mientan a su papá. Le pone pelo en el pecho, le pone una barba, le pone el olor de Esaú a, a Jacob para que cuando tengan que dar la bendición, él no dude. Y fue lo que sucedió, ¿cierto? Por el cambio de este plato de lentejas, a Esaú después se le olvida eso, ¿no? Todo él lo prometió. Pero cuando llega el día y recibe Jacob la bendición, efectivamente él se enoja muchísimo, se había olvidado de ese trato, pero ¿por qué? Porque lo tomó a la ligera. Y es, hermanos, el hecho de que nosotros podamos pensar y reflexionar que en esto no podemos tomar nada a la ligera. Cuando nosotros servimos a Dios, buscamos a Dios, esto no es un juego. A veces sí, a veces no. Decimos que sí, pero después decimos que no. Hoy día me siento mal, así que no. Hoy día me siento bien, así que sí. Hoy día estoy de ánimo, así que hagámoslo. Hoy día no tengo ánimo, así que no. Nosotros tenemos que aprender y de hecho la escritura lo dice, su sí, que sea sí. No podemos andar con medias tintas. Si usted a su jefe le dice que va a llegar a las 8 a trabajar y llega a las 9, a las 10, a las 11, su jefe lo va a echar. Y usted tiene que cumplir con eso. ¿Por qué? Porque hay un pago, hay un salario, hay un finiquito si usted no cumple. ¿Por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? Dios no es un jefe, por supuesto que no. Dios no nos va a dar el finiquito. Imagínense, ya estaríamos todos despedidos si fuera así. No nos va a dar el finiquito. Pero aún así, con Dios somos sumamente irreverentes, po. En el servicio, en la iglesia, en el servicio a las personas y en el servicio al Señor, muchas veces somos irreverentes. Nos comprometemos a algo, no lo cumplimos. No sé, tantas cosas. Y finalmente es porque no le damos el valor a lo que es de Dios. No le damos el valor a las cosas del Señor. Y fue lo que le pasó a Esaú. Cuando se acordó de la progenitura, cuando se acordó que, sí, que a mí me tocaba, bueno, su hermano ya le había ganado. Entonces uno podría pensar ya que Jacob nunca debió haberse hecho eso. Sí, es verdad. Nunca debió haber hecho eso. Porque había una bendición en Jacob, porque Jacob sí era un hombre espiritual, pero el error de Jacob fue creer que humanamente debía conseguirlo, no entendiendo que si él era un portador de bendición, Dios se la iba a dar igual, aunque no sea el primogénito. Pero, y uno diría, entonces Jacob lo hizo mal, eso lo hizo mal. Pero aquí lo que va más allá fue que este hombre sí estaba interesado en la bendición de Dios. En cambio, el otro no le importaba nada, que fue y lo cambió por un plato de lentejas. Entonces aquí puse 3 bendiciones pronunciadas por Isaac cuando bendijo a este hombre. La bendición transmitida, ¿cierto?, a Jacob revela que Isaac pensaba en la parte material que deseaba Esaú, pues no mencionó las promesas más importantes que Dios había hecho a Abraham. Aquí él pidió solamente la riqueza que nace de los campos, el señorío, eso es lo que él pide en esta bendición, porque como Isaac pensaba que estaba ungiendo a Esaú, aquí no le repite las promesas de Abraham a Esaú, aquí solamente le habla acerca de cosas materiales. La bendición dada a Esaú se refería principalmente a los descendientes de los edomitas. Estos habitarían donde era difícil cultivar la tierra, fuera de Palestina fértil. Volverían sus rejas de arado en espadas para vivir de la rapiña como bandoleros.
Si se sometían, ¿qué dice ahí? Lo cambié, parece. Regalado de espadas, dice, si sometían a Israel serían librados de esa situación. Históricamente se cumplió, pues Israel dominó a Edom desde la monarquía en adelante. Nuevamente aquí, Isaac estaba pensando en Esaú, y Esaú, cierto, que se había casado con una mujer de Edom, su descendencia era edomita. Por lo tanto, finalmente la bendición que recibió Jacob no fue una bendición pensada en él, fue una bendición pensada en Esaú. Y la bendición que Isaac transmitió a Jacob cuando éste estaba por irse a Padán Aram fue la verdadera bendición de Abraham porque incluyó tanto la tierra como la descendencia. En la visión de Betel, Dios mismo añadió la promesa mesiánica. Jacob fue desde entonces el heredero del pacto. Y cuando él recibe esta bendición, es cuando se tiene que arrancar de su hermano Esaú porque lo quería matar. ¿Qué es lo que vemos en esto? Ya después Jacob va, conoce esposa, va a la casa de Labán. Ahí también Jacob la pasa bastante mal, se arrancó y esto fue por no hacer las cosas bien, insisto. Jacob era un hombre espiritual, era un hombre de Dios, pero al no hacer las cosas bien, las cosas se le hicieron mucho más difícil. Y es lo que muchas veces también hablamos o les mencionamos, que a veces por hacer las cosas más fácil o el camino más rápida, a la larga la vuelta es más larga. Cuando Dios nos da una instrucción y nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice la forma de cómo hacerlo, pero nosotros intentamos hacerlo a nuestra manera, la vuelta es mucho más larga, mucho más larga. ¿Alguien habló? ¿Y ese pelo? ¿Cuál pelo, Michelle? ¿El del Vicente? Está angustiado, menos mal que no digo otra cosa. Entonces, ¿cierto? Y ahí es donde él hace todo un recorrido. 20 años pasó en la casa de Labán. ¿Cuál es la historia esta? Que Jacob se enamora de una mujer hermosa, preciosa, llamada Raquel, pero el papá de esta mujer le hace una trampa, le dice, ya, trabájame 7 años y te voy a dar a mi hija. Y Jacob, entusiasmado, ¿cierto? Trabajó por esta hija, pero el día de los que hubo, este hombre Labán lo casó con la hija mayor, con Lea. Y a él no le gustaba nada, pues, no era la que él había escogido. Pero no, es que Labán ahí cuentero, Labán era como negociante, ahí de estos vendedores, que le gusta ahí andar inventando cosas. Bueno, le dicen, no, es que ella es mi hija mayor, y aquí la costumbre es que se casen ella, cuento, pero eso no se lo dijo 7 años atrás. Pues. Entonces, se casa con esta Lea y Jacob tuvo que trabajar 7 años más por la mujer que realmente quería, que era Raquel. Y ahí fue donde este hombre se casa con estas mujeres. Ahora tenemos que pensar, él se casa con estas mujeres, pero en el Levítico, ahí se deja de existir los matrimonios múltiples, ¿ya? Esto es desde Adán y Eva y todo eso, le era permitido para el tema de multiplicarse, la procreación, todo ese cuento, pero en el Levítico ya se prohíbe el tema de los matrimonios múltiples porque el desorden que generaba, que fue lo que sucedió con Jacob y estas dos mujeres. Pues. Una tuvo hijos y había rencillas con la otra hermana que no tenía hijos y había problemas, se generaban problemas porque eran dos mujeres en una casa y una podía tener hijos, la otra no podía tener hijos, entonces había envidia, había celo, había amargura y todo lo que eso significó. En la vejez, Raquel sí tuvo hijos, tuvo a los 2 hijos, era la mujer que más amaba a Jacob, por lo tanto a los 2 hijos que tuvo fue también que les demostró mucho más amor, que fue José y Benjamín. ¿Cuáles son las importancias de las o lecciones, como use ahí, de la vida de Jacob? Bueno,
que ilustra magníficamente la gracia de Dios. La elección de Jacob para continuar el linaje mesiánico y el pacto abrahámico. No dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios. O sea, en este episodio vemos efectivamente la gracia. Vuelvo a insistir, Jacob hizo las cosas mal. Y ahí uno podría pensar en las buenas intenciones, ¿ah? Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. ¿Has escuchado eso? El fin justifica los medios. Pero en realidad no es así, pues, porque uno sabe cuál es el fin de lo que quiere lograr, pero los medios no siempre son los correctos. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿qué quiero lograr en la vida? Ah, es que yo hago esto para lograr aquello. No, es que por eso, por esta razón es que yo me comporto así, por esta razón es que yo hago lo que hago, por esta razón es que yo actúo de la manera que actúo. Y tratamos de justificar lo que hacemos, lo que decimos, pero en sí la cosa no funciona así. Aquí no tiene que ver con una cosa de buenas intenciones. El hermano Lutero Gamonder siempre nos decía, me acuerdo una vez estábamos sentados con Andrés y nos dice, chiquillos, el infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, finalmente las buenas intenciones aquí no lo son todo. Jacob tenía la buena intención porque quería recibir la bendición de Dios, pero no debió hacerlo de esa manera. Se equivocó erróneamente, engañó, mintió, suplantó. Es por eso que después fue llamado el suplantador, ¿cierto? Pero Dios, cuando se encuentra con Jacob, cuando pelean ahí, Jacob tiene una pelea con el ángel, cuando duerme sobre la piedra, y ahí Dios le dice, tú ya no vas a ser Jacob, no vas a ser el usurpador, sino que vas a ser Israel. Y le cambia el nombre a este hombre usurpador, al que cometió un error al mentir, al engañar, al creer que el favor venía de un hombre y no de Dios. Pero Dios muestra su gracia y lo transforma y cambia, ¿cierto? Para que el pacto con Abraham siguiera. Y no dependía del mérito humano, sino dependía de la voluntad de Dios. Jacob era el hijo menor y tenía estas debilidades de carácter, pero aún así Dios obró de Jacob, revelándosele, ¿cierto? Guiándole a la casa de Labán para que conociera a estas mujeres. Ahí fue protegido durante estos años, se casó, y en Peniel, cuando pelea con el ángel, ¿cierto? Fue transformado y fue su nombre convertido en el padre de esta gran nación, en Israel, el padre de estas tribus maravillosas, de esta promesa de que sería una nación grande. Bueno, aquí, ¿cierto?, es donde esta promesa seguía vigente y más fuerte que nunca. Una lección poderosísima. Por eso es la importancia de que usted y yo sepamos que, si bien primero las intenciones no bastan, hermano, uno tiene que tratar siempre de hacer lo correcto, de luchar. Si estamos nosotros sabiendo qué es lo que Dios quiere, si sabemos que Dios nos va a llevar a un propósito, a una promesa, no bastan sus buenas intenciones. No, es que yo cuando, no sé, cuando sea millonario, ahí voy a tener la intención. No, es que yo, déjenme primero ordenar mi vida. No, hermano, aquí no bastan las buenas intenciones. Aquí usted y yo lo que tenemos que hacer es reconocer, ¿cierto?, que las cosas se hacen en orden, se hacen bien, y confiar en que en ese orden, aunque a lo mejor se demore, pero cuando llegue va a ser la respuesta buena de Dios, no el plan más largo. Y otra enseñanza es que, a pesar de que nosotros cometamos ciertos errores, cometamos ciertos cosas en el pasado, cuando Dios tiene un propósito, su gracia viene sobre nosotros y cambia el nombre. ¿Qué nombre del pasado? Ladrón ha perdonado, mentiroso a hijo, no sé, rabioso a alguien apacible. Dios transforma nuestra vida, y el pasado, lo que hemos vivido, evidenciado, no tiene que ver con lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó y el pasado es transformado en una nueva vida. Otra, cierto, de las lecciones es que Dios usa a los hombres tales como son para cumplir sus propósitos.
Aquí Dios hace, ¿cierto?, lo mejor posible con el material que usa en la gente. Él echó mano a Jacob con todas sus imperfecciones e hizo de él uno de sus grandes siervos. Lo otro es la lucha con el ángel, como les mencionaba, ¿cierto?, una victoria espiritual, que él pelea con el ángel, no, no te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que me bendigas, hasta que me bendigas, y finalmente ahí es donde su nombre fue transformado. Aquí también ilustra la ley inexorable de la siembra y la cosecha. También es una importante lección porque Jacob engañó a su papá, anciano, ciego, pero él también fue engañado por Labán. Entonces, finalmente, si usted se da cuenta, y en la historia de los patriarcas hemos visto que lo que hace uno lo hace el otro, que se repite la historia, que si lo hice, yo también lo hago. Entonces, él engañó a su papá, pero él también fue engañado. Y después, él también fue engañado cruelmente por sus hijos cuando hacen desaparecer a José. Y demuestra la grandeza del plan mesiánico. Ahí, como les mencionaba, cierto que el plan de Dios, y lo hemos hablado todo el Génesis, el plan mesiánico, Jesucristo, tiene que cumplirse y salir de un linaje, y este linaje tenía que ser cumplido. Y aunque Jacob falló, pecó y todo lo que hemos hablado, la promesa mesiánica tenía que seguir, y iba a ser por la rama, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y para terminar, vamos a tocar brevemente José. José ya es el último personaje fuerte de esta historia patriarcal, de lo que significa y lo que termina esto de la relación de Dios y el hombre en el libro de Génesis. José, este personaje muy atrayente en la Biblia. Ahí Ross observa, era un idealista práctico que tuvo al principio de su vida sueños que lo animaron y guiaron al resto de su existencia. José, y es un personaje, usted lea, estudie la vida de José, es una historia maravillosa, porque él manifiesta el carácter más cristiano de todas las personas descritas en el Antiguo Testamento. Usted va a leer la vida de José y ahí hay una vida ejemplar de un cristiano. Usted dice, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo me comporto? La integridad, la santidad, la voluntad de Dios, todo lo que eso conlleva. Lea José. Aquí hay una vida de un hombre íntegro, de un carácter íntegro, apacible, ¿cierto? Y es descrito aquí en el Antiguo Testamento. Jesucristo inclusive. Entonces, aquí también vemos la importancia de esto porque se le dedica bastante espacio en el Génesis, tanto como a Abraham. Así que también fue un nombre muy, muy importante. ¿Conoce usted la historia? José fue vendido por sus hermanos. Él, cierto, vivió este terrible trato por sus hermanos envidiosos. Ahí yo puse algunos de los motivos del cual él podría haber sido vendido. Ahí le puse que José comunicó a su padre lo mal que se comportaba su hermano, andaba como un poco ahí de acusete. El papá le decía, anda, ve a tus hermanos cómo están allá cuidando a las ovejas. Bueno, José iba y le contaba, pues, porque los hermanos tenían una moralidad bastante desordenada y a él lo escandalizaban. Igual si tampoco es que uno podría decir, oye, era sapo José, no era que era sapo. Lo que pasa es que José realmente era buenito, po. Él hacía la voluntad del Señor, él hacía lo correcto, estoy en el micrófono. Eres parado. José, él cumplía la voluntad del Señor, él cumplía lo que Dios le decía, su padre le había enseñado la ley. Entonces cuando él veía que sus hermanos andaban por ahí todos revoloteados, desordenados, eran completamente inmorales, él se sentía escandalizado e iba y se lo contaba a su papá. Y eso obviamente causaba enojo en sus hermanos. Otra de las razones más sugerentes y más graves es que Jacob sí lo amaba más que a sus otros hijos y se lo demostraba. No era un tema de que a veces los papás dicen, no, si yo no tengo favoritos. Bueno, aquí sí había favoritos y lo daba a notar, se lo demostraba. ¿Por qué? Porque José fue el primer hijo que tuvo su esposa amada, Raquel.
con la esposa que el amor realmente es donde nace este hijo, y este hijo era el fruto del amor, po. Y él expresa, ¿cierto?, su favoritismo cuando le da esta túnica de colores que todo el mundo escucha, muy bonita, muy esplendorosa, y no era cualquier cosa, porque esa clase de vestimenta la llevaban los gobernantes, los sacerdotes, ya la llevaban personas de distinción, de glamour. Por lo tanto, cuando sus hermanos ven que su papá le regala este tipo de vestimenta a su único hijo con Raquel, obviamente que esto causó envidia, que causó molestia en ellos. Entonces también era uno de los motivos con que estaban enojados. Otro motivo era que José contaba ingenuamente los sueños que Dios le mostraba a su familia. ¿De qué? De que su familia, sus hermanos se iban a inclinar ante él. Estos eran sueños proféticos que Dios le estaba mostrando a José de lo que iba a suceder, y él iba y se los contaba: oye, se van a rendir ante mí, y obviamente todos se molestaban. ¿Qué te crees tú que para decirnos esto eres el menor y nos vamos a rendir ante ti? Entonces, también esto tiene que enseñarnos en ocasiones que no conviene contar todos los sueños, visiones o palabras que Dios a usted le pueda dar. Si usted recibe palabras, si usted recibe inducción o un sueño o algo de Dios, no necesariamente usted tiene que contarlo todo. A uno hay que aprender. De repente, Dios es bastante generoso en mostrarnos cosas, hablarnos cosas, pero hay que tener y aprender a manejar esos episodios. No siempre es bueno contar todo lo que Dios nos dice, porque hay momentos y hay ocasiones para que eso suceda. Entonces, todos estos motivos, ¿cierto?, hacen que sus hermanos vendan a José, lo venden a Potifar. Con Potifar él fue esclavo. Potifar quiso mucho a José porque, insisto, José se comportaba bien en todas partes. ¿Y qué nos habla de esto? Y con esto ya quiero ir cerrando. José estuvo con Potifar, José estuvo en la cárcel y siempre tuvo un buen comportamiento. ¿Y por qué les decía que aquí hay un modelo de cristiano? Porque a José no le importaba estar en la iglesia o en su casa o donde lo vieran. José, donde iba, él era lo que decía que era. No era una persona en su casa, no era otra en la iglesia, no era otra en el trabajo, no era otra con los amigos, no era otra con la familia. José era en todas partes igual. José estuvo en su casa amando a Dios. José estuvo con Potifar como esclavo amando a Dios. Se le presenta a esta mujer a tentarlo: acuéstate conmigo. Era una mujer hermosa. Las mujeres de Egipto se arreglaban maravillosamente con todos los lujos. Va, acuéstate conmigo. No, que dice José, porque yo no pecaré de esa manera contra Dios. Entonces, José seguía siendo cristiano, siendo un esclavo. Después se fue a la cárcel, y ahí José fue ejemplo, que lo pusieron a cargo de la cárcel. Por lo tanto, José seguía siendo cristiano, y yo digo cristiano en sí, pero es para que lo contextualicemos, pero él seguía amando a Dios en ese lugar. Él no aparentaba otra cosa en ese lugar, y donde él estaba, Dios lo bendecía. ¿Y cuál es el secreto en todo esto entonces? ¿Alguien me puede decir esto tan sencillo? ¿Cómo cuál era el secreto de lo que era José? De que le iba bien en todo, como esclavo, preso. Porque era recto, po, porque era recto, usted lo dijo, po, era un cristiano. Yo lo dije, pues, muy bien. En sí, sí, pues eso, él era recto y amaba a Dios. Y su vida evidenciaba que amaba a Dios. No solo en algunas partes, en todas partes. Y como él amaba a Dios y evidenciaba con su vida que amaba a Dios, Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Fue grato frente a Potifar. Potifar debería haberlo matado, ¿sabes? Porque su esposa lo estaba acusando de abuso sexual. Por lo tanto, él debiera haber matado a este esclavo, pero no lo mató, solamente lo mandó a la cárcel. Porque algo Pastora, tenía Potifar. Digan. perdón,
pero a pesar de que él pasaba por muchas dificultades y pruebas, José siempre salía victorioso de todo eso, ¿cierto? O sea, sí, salía ileso de los castigos que podría haber tenido y además era honrado. José, ahí con Potifar, llegó a ser el primero de sus esclavos. Era esclavo, pero lo puso a cargo. Siempre fue honrado. En la cárcel estaba preso, pero lo hicieron encargado de los presos. Entonces, siempre donde estuvo fue honrado. Y uno ahí, ¿qué es lo que quiero hablarle de esto, hermano? Es que usted puede estar en una situación muy difícil, muy compleja, muy dura de su vida, pero cuando nosotros amamos a Dios y nos refugiamos a Dios, hasta ese lugar que es triste, que es difícil, que es complejo, Dios lo transforma para honrarnos. Cuando nosotros honramos a Dios, hasta el lugar más duro, más feo, más sucio como la cárcel, Dios lo ocupa para honrarnos. Por lo tanto, usted no se queje, es que este trabajo no me gusta, es que esta vida, es que estas circunstancias, es que esta enfermedad, es que esto acá. No, usted dedíquese en esa circunstancia a amar a Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de honrar en medio de la circunstancia que usted está viviendo. Dios se va a encargar de levantarlo en medio de la situación por la cual está viviendo. Viva en integridad, sea íntegro, hermano, en todo lo que hago. Si usted a lo mejor no gana el sueldo que le gustaría tener y vienen en su trabajo y le ofrecen, oye, mira, hagamos este negocito medio raro y esto te va a dar lucas. No, usted sea íntegro. Si tiene que vivir con poquito mientras tanto, viva así, porque si usted se mantiene íntegro haciendo lo que debe hacer delante del Señor, Dios se va a encargar de suplir lo demás. Sea íntegro en todo lo que hacen, de detalle hasta lo más grande. Ame al Señor, haga su voluntad y Dios lo va a levantar. ¿Qué llegó a suceder con Jesús, con José? ¿Alguien habló o no? ¿Qué llegó a suceder con José? Fue a ser el primer ministro de Faraón. O sea, su vida, a pesar de que pasó por tantas cosas, pero José llegó a ser el primer ministro de Egipto, la mano derecha de Faraón. Le dio tanto poder, tanta legalidad a José, pero ¿saben por qué se lo dio, no? Uno podría decir, no, es que José fue el que le interpretó el sueño. Sí, es algo extraordinario. José interpretó el sueño de Faraón, ese sueño que le atormentaba, pero no fue por ese sueño que Faraón le dio el cargo. Se lo dio porque era un hombre íntegro, era un hombre de confianza, era un hombre que se comportó igual en todas partes, en la cárcel, en la casa de Potifar y estando al lado de Faraón. Fue íntegro, de principio a fin. Eso fue lo que llevó a José a ser este primer ministro. Por lo tanto, hermanos, es una historia hermosísima la historia de José. Aquí la hablamos resumidamente, pero que nos entrega grandes lecciones y grandes enseñanzas acerca de lo que significa tener una vida íntegra, una pureza personal, el ser ordenado, hermano, el ser ordenado. José fue primer ministro y usted cree que andaba corriendo con los tiempos, usted cree que andaba corriendo ahí con las platas, con los trigos. No sé cómo lo voy a hacer con este trigo. ¿Cómo? Oiga, fue ordenado. No hubo hambre en todo el periodo de la administración de José. Fue un administrador excelente. Y a nosotros nos cuesta administrar unas lucas, nos cuesta administrar el tiempo, es por puro orden. El orden siempre va a traer buena administración en todo lo que hacemos. Y José lo hizo. Por lo tanto, todas estas lecciones que nosotros vemos en la vida de José, y yo le pregunto a usted, ¿por qué José pudo y nosotros no? Él era un ángel, era espiritual, él era el que tenía un poder sobrenatural. Él era un hombre, igual que nosotros. Él era un hombre que trabajaba, que pasó crisis, igual que usted y yo. Lo que él hizo fue guardarse para Dios, fue ser una persona íntegra y esperar el tiempo de Dios para su propósito. Así que no se canse, esperen al Señor, sea íntegro, sea ordenado en su vida, ordene sus asuntos y deje que Dios actúe en lo que tiene que estudiar. Amén.
Así es como terminamos el libro de Génesis. Yo les mencioné que toda esta tercera parte, la historia patriarcal, era más historia que otro tipo de cosas, pero estudiar estos grandes hombres de fe nos hablan, ¿cierto? Si nosotros no entendemos que de aquí nace la promesa mesiánica, todo para atrás va a estar inconcluso. De aquí nace el linaje de David y del linaje de David está Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando entendemos esto, que estos hombres, a pesar de todo lo que hicieron, de todo lo que vivieron, que tuvo que haber un diluvio entre medio, que tuvo que haber cierto, un nuevo comenzar, todo lo que sucedió desde el principio del Génesis hasta el final del Génesis, todo lo que sucedió tuvo que hacer ¿para qué? Para que la línea mesiánica siguiera su promesa hasta llegar a nuestro Salvador. Una promesa y un libro maravilloso, el libro de Génesis. Yo estoy muy contenta y agradecida de haberlo compartido con ustedes, de haberlo estudiado en la profundidad que lo estudié. Le agradezco el que se haya conectado en las 3 clases y que hayamos visto de manera distinta todo esto. Les bendigo, les doy un abrazo a la distancia. Recuerde que la próxima semana viene la clase presencial, próximo viernes, y ya luego viene el precioso libro de Éxodo. Aquí viene Salida. todo lo que significa la salida, ¿cierto? El gran episodio de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que no se pierda ese Oiga, libro. pastora, ¿Sí? una consultoría. Ya las clases no van a ser como al principio de que no iban a separar por grupo. No, este semestre O sea, no. podríamos decir que pasé de curso. Bien. Claro, pasó de nivel. De Sí, menos, pasé de medio menor a medio mayor. exacto, aprobó. Así que no, este semestre vamos a estar todos juntos porque todos juntos vamos a estudiar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ya? Así que eso, lean detalle el Génesis porque así va a ir a entender también más detalles de los que yo fui mencionando. Les abrazo, les bendigo. Mañana, miércoles, hay oración a las 6:30 de la mañana. No se quede dormido, sea como Josué, sea como Jacob, pelee con el ángel, sea como José, sea íntegro, sea como Isaac, que fue ahí, ¿qué hizo Isaac? Que no cayó ante la tentación de ir a Egipto, ¿ves? Sea como estos grandes hombres y Cualquier cosa, vean Netflix toda la noche para que se queden despiertos hasta las 6:30. ir Fue elegido. pero luche y mañana despierta a las 6:30. Es un día a la semana, un día. Así que ya pues, va a trabajar, va a estudiar, va a Escuchen, comer, se es solo levanta un al día. baño, se levanta a bañar. También puede hacer esto, un día. Oramos 30 minutos, si es que hermano, así que por favor. 6:30 mañana oramos. Ya, bendiciones, que estén muy bien, cuídense, Amén. Chao, abrazos. que estén bien, cuídense, bendiciones. Gracias, pastora. Gracias, Chao, pastora. buenas noches, bendiciones. So, Donoso, te veis bien sexy así. Igual tú. Hola, igual.